Señor, que tu palabra sea certera para nuestros corazones y para nuestra vida hoy, papá. Espíritu Santo, convéncenos que lo que necesitamos en nuestras vidas, en nuestros corazones, es tu presencia, es tu palabra, Señor. Que tú eres la verdad, que tú eres el camino, que tú eres la vida, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que nos bendice y que una vez suelta nunca regresa vacía, Señor. Siempre va a dar el fruto para la cual es enviada, Señor. Y así lo creemos en esta mañana y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Gracias. ¿Saben? Nuestra fe está fundamentada y debe estar fundamentada en Jesucristo. Nuestra fe no debe estar fundamentada en otro, porque dice su palabra que Él es la roca inconmovible y que allí nosotros debemos estar parados y que ese debe ser nuestro fundamento, su palabra. Y Jesucristo es la palabra. Dice que nada debe movernos de allí. En Dios no hay tintas medias. O es blanco o es negro. Y por eso, como hijos de Él, debemos permanecer siempre parados allí. No importa lo que vean sus ojos, no importa lo que vean nuestros ojos, debemos siempre permanecer firmes en su palabra. Siempre. Mis hijos siempre se burlan de mí porque dicen que cada vez que me toca predicar o algo, dicen que hay un canto que a mí me gusta mucho. Y me gusta porque me siento muy identificado con ese canto. Y ellos saben cuál es. No sé si lo pueden entonar de allá un momento, alguno de los que saben cuál es. Un canto que dice: nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Y así es nuestra vida. Nuestra vida es insaciable y la vida de todo ser humano es insaciable. Las personas buscan la felicidad, buscan la paz, buscan la satisfacción en cosas de este mundo, en cosas que son perecederas, en cosas que van a pasar. Nos afanamos por la comida, nos afanamos por comprar cosas, nos afanamos por tener éxito en ciertas cosas, nos afanamos por tener títulos. Por lo general, el ser humano siempre va a buscar satisfacer sus cosas fuera de Dios. Porque no porque yo lo diga, Dios lo dice que el corazón del ser humano siempre va a inclinarse hacia el mal. Pero una vez que conocemos al verdadero amor, nuestras vidas nunca vuelven a ser igual. Jamás vuelven a ser igual. Y tal, como dice ese canto, tal y como somos, Él nos amó. Que Él es el agua que al beber jamás, nunca más tendremos sed. Y la frase que más me gusta: Jesucristo basta. Jesucristo basta para sacarte de una depresión. Jesucristo basta para sacarte de una ruina financiera. Jesucristo basta para sacarte de una enfermedad. Jesucristo basta para hacer que tú te sientas una persona valorada, amada. Basta, Él es el todo suficiente. Esa es la frase que más me gusta de ese canto. Y nuestra fe debe estar fundamentada única y solamente en Jesús, que fue el que pagó el precio. Y dice Efesios capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. En Él es que somos bendecidos. Él es el nuevo pacto. Él es la nueva alianza. Por medio de Él y para Él, Dios envió a su Hijo. Él fue el enviado para que usted y yo pudiéramos restablecer esa conexión que habíamos perdido con el Padre.
¿Cuáles son las bendiciones que recibimos en Cristo? Dice el verso 2. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sabe que Él nos estableció? Porque en el principio el deseo de Dios, el deseo genuino de Dios, es que como nos hizo a su imagen y a su semejanza, el deseo de Dios es que usted y yo viviéramos la vida conforme a la voluntad y a la semejanza de Él. Ese era el deseo genuino de Dios. Es el deseo genuino de Dios, porque eso no ha cambiado. El deseo genuino de Dios es que usted y yo vivamos conforme a su voluntad. Dice en el Génesis que Él nos creó conforme a su semejanza, a su imagen, y nos dio el aliento de vida para que nosotros pudiésemos ejecutar ese rol. Lamentablemente el ser humano se torció, pero las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús es que Dios vino a restablecer esa ruptura que el ser humano creó entre nosotros y el Padre. La iglesia de Jesucristo en estos tiempos quizás ha perdido un poco el norte, quizás se ha desenfocado en el verdadero rol que nosotros debemos tener, y es ser imitadores de Jesucristo en cada lugar donde nosotros estemos. La mayor bendición espiritual que usted y yo podamos tener es buscar todos los días parecernos a Jesús, caminar como Él caminó cuando estuvo en la tierra. Él vino a dejarnos un modelo, Él vino a enseñarnos cómo debe ser la vida del ser humano, para que nuestra vida sea fructífera y exitosa en todo lo que hagamos. El ser humano puede buscar cualquier tipo de solución o cualquier camino o cualquier tipo de vida, pero siempre le va a llevar al fracaso si ese plan y ese propósito y ese estilo de vida está fuera del plan perfecto de Dios, que es portarnos conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Dice el verso 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos predestinó antes. Dios nos formó para cosas buenas. Nosotros no fuimos creados para la maldad. Yo no fui creado para hacer lo malo. Usted no fue creado para hacer lo malo. Dios nos predestinó antes. Dice Efesios capítulo 2, verso 10, por favor. Lo más rápido que puedan, que necesitamos ir lo más prontito que podamos. Dice, porque somos hechura suya. Vea al que está a su lado. Véalo. ¿Le parece bonito o le parece feo, más o menos? ¿Ah? Así a usted le parezca bonito o feo el que está a su lado, usted y yo somos hechura de Dios, y todo lo que Dios hace lo hace bueno y lo hace perfecto en gran manera. O sea que usted es perfecto en gran manera delante de Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Escúcheme bien, para buenas obras. La herencia que tenemos de Dios, la gente busca lo material. La gente busca las cosas de este mundo, de esta tierra. Y el Señor dice que no debemos hacernos tesoros en esta tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones miran y hurtan, sino que debemos buscar lo eterno, que debemos buscar lo celestial. Y cuando dice en el verso 3, dice que en lugares celestiales, y nos podemos preguntar, pero ¿por qué dice que nos bendijo en Cristo Jesús en lugares celestiales? ¿Será que cuando nos muramos es que vamos a ver esas bendiciones o esa herencia? No, Jesucristo cuando descendió de los cielos, el reino de los cielos bajó en la persona de Jesús. Él dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. La oración modelo, cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Jesús le dice, ustedes van a orar así, de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
necesitamos entender que cada día de nuestras vidas debemos parecernos a Jesús. Saben, yo todos los días le doy muchas gracias a Dios, porque en medio de la situación que estamos viviendo, nosotros comemos 3 veces al día, a veces hasta 4, a veces hasta 5. No sé si me pueden ver los cachetes como estoy. Perdón, las mejillas, qué falta de glamour. Y yo sé que en su casa hay alimento suficiente, que usted no se acuesta ningún día sin comer. Yo sé que incluso usted tiene para darle a personas que lleguen a su casa, ¿verdad? ¿Saben? Necesitamos entender que para buenas obras fuimos creados, porque fuimos de antemano para que anduviésemos en ellas. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, era, es y será dueño de todas las cosas, ¿sí o no? Él podía hacer lo que quería. Con 5 panes y 2 peces alimentó una multitud. Aquellas tinajas de agua las convirtió en vino. Él podía hacer lo que quisiera. Y saben, Jesús jamás fue egoísta. Él, cuando vio a la multitud y dijo que tuvo compasión de ellas, porque nosotros podemos caer en el error de decir, nosotros sí buscamos a Dios, y podemos caer en arrogancia, en altivez y decir, nosotros como buscamos a Dios, nosotros sí tenemos comida, nosotros sí tenemos esto, nosotros sí tenemos aquello. Jesús jamás fue egoísta. Él siempre veía a la gente y veía la necesidad, y Él iba directo a suplir la necesidad que había en las personas. Y usted y yo estamos llamados a vivir la vida igualita, idéntica a la de Jesús. Si usted tiene abundancia de lo que tenga, si yo tengo abundancia de lo que tenga, dice que tenemos que ser partícipes, que tenemos que ser de bendición al que no tiene. Debemos mostrar el amor de Dios, porque yo le puedo decir a alguien, yo te amo tanto, y verlo pasando una necesidad y decirle, tranquilo, ve en paz, ve otro día. Dios dice que al que nos pida debemos darle, que al que lo quiera tomar de nosotros prestado no se lo rehusemos. Que necesitamos comportarnos como dignos hijos de Dios. Si nos llamamos cristianos, tenemos que hacerle honor a ese nombre. Si usted dice y profesa, y su profesión de fe es decir, yo soy cristiano, yo debo comportarme como un cristiano, porque yo fui creado para buenas obras. Para eso fui creado. Para eso somos creados. Si esta nación entendiera que lo que necesitamos es tener temor en nuestro corazón por Él, ese temor reverente que nos lleva a buscarle cada día, a renunciar, como Él mismo dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y podía hacerles una pregunta, pero para que no respondan, solo para que mediten. ¿Sale usted de su casa todos los días orado y alimentado con el pan que no perece? Una pregunta para no responder, es para meditar. Porque ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a dar si no tenemos? ¿Sabe por qué Jesús siempre tenía para dar? Porque Él recibía del Padre, porque Él buscaba dirección, Él buscaba guía, Él buscaba llenura, Él buscaba presencia como hombre. Escuché un predicador que decía una verdad tan fuerte, dura para mí. Voy a meterme conmigo, que el día que salimos de nuestras casas
sin alimentarnos de este pan y sin buscar una palabra, una comunicación con Dios, que sea simplemente somos simples carnales. Porque la palabra dice que solo los que somos guiados por el Espíritu, esos son los que somos hijos de Dios. ¿Y cómo vamos a vivir guiados por su Espíritu si no buscamos su presencia, si no buscamos alimentarnos? ¿Qué le vamos a dar a las personas? Cuando usted una necesidad, ¿qué le va a dar a la persona? ¿Le va a contar de sus experiencias humanas? ¿Le va a contar de sus logros o de sus fracasos? No, la gente necesita escuchar hablar de Jesús, del amor perfecto, de aquel que restaura, de aquel que perdona, de aquel que levanta, de aquel que saca de la ruina financiera a alguien, de aquel que solo una palabra basta para que alguien sea sano. Dejemos de perder el tiempo en críticas, en murmuraciones, en comentarios malsanos. La bendición de las bendiciones espirituales, la mayoría de la gente busca lo material, se afana, se turba, se desgasta por lo material, cuando debemos ir es al autor de la bendición. Hay una promesa de Dios, dice que tenemos que buscarlo primero a Él, que el requisito es buscarlo primero a Él. El requisito es buscarlo primero a Él. Cuando clamábamos por esta nación, tenemos que buscarlo primero a Él, saber que Él tiene el tiempo perfecto, que usted y yo podemos tener la fe de vivir cada día por fe y de que nada nos falte. Pero hay personas allá afuera que se están muriendo de hambre. Hay personas que andan distraídas, hay personas que andan abatidas, hay personas que andan sumidas en depresión. Y ellas necesitan de usted y de mí, porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar allá en la calle. Y vuelvo y les digo, ¿de quién le vamos a hablar? ¿De nuestros familiares? ¿De nuestras experiencias? Necesitan el amor de Jesús. Venezuela necesita el cambio transformador de Jesús. Usted y yo necesitamos, como hijos de Dios, arrebatar esa herencia que Él nos dejó en Cristo Jesús, que Dios nos dio, y es su palabra. Alimentarnos de ella, llenarnos, porque la palabra produce en nosotros en sí fe, produce poder, que cuando abrimos nuestra boca, lo que sale por nuestra boca quebranta yugos, pudre yugos, restaura, levanta, sana, libera, provee, prospera, en el nombre de Jesús. No busquemos lo material, busquemos las bendiciones espirituales. Busquemos lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere darnos las demás cosas, sí, Dios nos las quiere dar, pero Él quiere que nos ocupemos de nuestro espíritu. Él quiere que nos ocupemos de una verdadera comunión con Él. Él quiere que nos ocupemos de que Él guíe nuestras vidas y que nos diga por dónde ir, qué hacer, que nos llene de discernimiento, que nos llene de entendimiento, que nos llene de sabiduría para tomar decisiones. En los tiempos que estamos viviendo, más que nunca necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. La necesitamos. Necesitamos ser llenos de esa presencia para saber cómo comportarnos, para saber cómo reaccionar, para orar por aquellos que necesitan de Dios. Unirnos como sus hijos, como su pueblo. Queremos ver respuestas de Dios. ¿Usted quiere ver respuestas de Dios? ¿Quiere ver respuestas de Dios? Yo las quiero ver. Yo las quiero ver. Y tenemos que ponernos de acuerdo como sus hijos en clamar y saber que solo en Él y solamente en Él está la respuesta que necesitamos como nación. Él tiene el poder de resucitar todo lo que esté muerto. Él tiene el poder de multiplicar la harina, de multiplicar el aceite, de hacer de que su empresa prospere, se levante. Escúcheme, pero ¿qué carga usted en su cabeza? ¿Qué cargo yo en mi cabeza?
Como decía el apóstol Rubia, yo me he determinado en cada lugar donde pase, en cada lugar donde vaya. Y yo le digo, Señor, inquiétame por favor y no me dejes tranquilo. Porque si yo fui creado a tu imagen y semejanza, soy hechura tuya. Yo debo hablar, pensar y actuar y hacer como tú haces, donde quiera que yo esté. ¿Por qué dice que en lugares celestiales? Porque Jesús dice, el reino de los cielos está entre vosotros. Y usted como creyente, en cada lugar donde usted vaya, allí está el reino de los cielos. Allí está la presencia de Dios. Y usted y yo tenemos el poder y la autoridad de parte del Padre de declarar vida sobre lo que está muerto, declarar restauración lo que está arruinado en el nombre de Jesús, declarar prosperidad de lo que está en quiebra en el nombre de Jesús. Padre, y declaramos en tu nombre que tú nos inquietas en estos tiempos, Señor, a levantarnos en fe. Escúchenme bien, mis amados hermanos, levantémonos en fe. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Levantémonos en fe, creyendo. No lo va a hacer usted, no lo voy a hacer yo, pero sí tenemos que unirnos en un clamor, en intercesor. Como un intercesor. Cuando Dios fue a destruir a Sodoma y a Gomorra, escúcheme bien el poder que tenemos, o que Dios nos ha dado, no que tenemos, el poder que tenemos en Dios como intercesores. Que Dios llegó a negociar con Abraham y a decirle, si es verdad, si hay tantos justos, por amor a esos justos no los voy a destruir. Que usted y yo seamos esos intercesores, que levantemos manos santas por Venezuela. ¿Qué es manos santas? No odiar a nadie, no murmurar contra nadie, no criticar contra nadie, sino decirle, Señor, sí es verdad, nos merecemos el castigo, Señor, pero somos tus hijos, Dios. Tu misericordia es más grande que los cielos de toda Venezuela, Señor. Y hoy nos levantamos, Señor, para decirte que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de los venezolanos. Y Dios va a decir, por amor a los justos que están clamando, yo no voy a seguir trayendo la copa de juicio sobre Venezuela. Pero somos nosotros los que estamos llamados. Esa es la herencia que tenemos. Es la herencia que tenemos en Él. Por favor, póngase de pie. Tómelo como niñito de escuela, esta tarea. No salga de su casa sin pedirle dirección y guía al Espíritu Santo. Todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Somos espirituales, necesitamos vivir como espirituales. Necesitamos ser guiados por su Espíritu Santo. Y Él está ansioso de hacerlo. Levante allí sus manos, dígale, Señor, hoy quiero hacer un pacto contigo. Recuerden que es mejor prometer, no prometer y cumplir, que prometer y no cumplir. Si usted está dispuesto a levantarse a partir de hoy, a clamar por este país, hasta ver su gloria y el corazón de los venezolanos llenos del temor de Dios, ore creyendo y dígale, Señor, hoy me comprometo contigo a todos los días clamar por mi país y por cada venezolano, Señor, para que tú traigas salvación, vida eterna, Señor, para que tú toques el corazón de cada venezolano, Dios, para que el temor tuyo llene, inunde nuestros corazones, ese temor reverente, Señor, y que tú seas glorificado, Dios, que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra de Venezuela, Dios. Que entendamos que somos hechura tuya, Señor, que fuimos creados para buenas cosas, Señor, no fuimos creados para el mal, Dios, que necesitamos ser imitadores tuyos, Dios, en cada lugar donde vayamos, y que tú seas glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por escogerme para ser un sacerdote, un intercesor tuyo en esta mañana, Señor. Y hoy me comprometo contigo, Señor. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la exaltación. Gracias, Señor.